Pues sí, como les contamos aquí en A Vivir, que son 2 días, estamos muy honrados porque el arte de contar historias en Latinoamérica tiene grandes nombres en Colombia. Por ejemplo, en su momento tuvimos a Julio Jiménez, a Bernardo Romero y de Venezuela para el mundo, porque lo que es de Venezuela ya también es colombiano. Está Leonardo Padrón, que ha tenido historias en Venevisión, en Telemundo, en Univisión, en Televisa, y de ahí me podría quedarles contando. Y ahora la gran historia se llama Pálpito y está dando mucho que hablar no solo en Latinoamérica, sino en el mundo. Leonardo, bienvenido a Caracol Radio, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, encantado, un placer estar contigo y con tu audiencia. Y efectivamente con la expectativa y la emoción, estamos en la víspera del estreno mundial de la segunda temporada de Pálpito. Muy emocionados, muy expectantes, porque en estas cosas siempre la última palabra la tiene el público. Pero bueno, gracias por respaldar esto que ha sido, como bien lo dice Netflix, un fenómeno mundial inesperado, pero ocurrió y estamos todos muy felices. Leonardo, una gran producción obviamente tiene que tener gran ambientación, unos actores increíbles, o sea, toda la parte de la producción tiene que ser, mejor dicho, 10 de 10, pero si no hay una historia buena que contar, pues es la columna vertebral de cualquier producción. Y quiero saber para ti, cuando viste Alemania con Pálpito en primer lugar, veía una entrevista que decías, hay lugares que ni siquiera sabía que existían en el mundo, y nos hace pensar que las fronteras no las inventamos nosotros porque un alemán se está viendo reconocido o algo, encuentra en Pálpito que dice, me la voy a poner en el primer lugar. ¿Cómo reciben ustedes esta noticia de ver que pues esta oportunidad del streaming está dando que nuestras historias también lleguen a muchos lugares? Pues nos demos cuenta que todos tenemos en el corazón, en la vida, las mismas situaciones, ¿no? Bueno, estamos viviendo un momento estelar en la narrativa audiovisual y efectivamente ahora las historias viajan con velocidad de vértigo, que es la velocidad del siglo XXI. Pero, digamos, no basta solamente eso, ¿no? No basta que tenga una ventana tan poderosa como la de Netflix, Ujú. que irradia su contenido a 230 millones de suscriptores por todos los rincones del planeta, porque hay muchas historias que se estrenan en Netflix que pasan por debajo de la mesa, o sea, no todas las historias generan esa caja de resonancia, ¿no? Que Ujú. pasó con Pálpito y que por supuesto nos sorprendió a todos porque sería un exceso de arrogancia y una inmensa mentira decir que nos esperábamos esto. Esto nos sorprendió a todos y efectivamente, como dice, eso pone el punto en la idea de que las buenas historias viajan, tienen el poder de viajar por todas partes, no importa dónde se hagan, ¿no? Un buen cuento siempre va a tener el potencial de ser universal y más ahora que estamos cumpliendo la premisa que decía McLuhan, que el mundo en algún momento sería una aldea global. Ahorita somos una aldea global, pero hay muchas historias que se quedan invisibilizadas. Solamente Claro. resuenan las que de alguna manera conectan con la emoción de la audiencia. Leonardo, no sé si sería fácil o difícil la palabra, pero cuando se hacía una novela, la productora pedía, quiero 130 capítulos, y pegaba, y, uy, alárgueme esto, métale 20 más, y pegaba, y eso alargaban, y uno ya miraba como espectador de Dios mío, ya no más, o además también cómo sacaban historia, porque pues, qué tanto vive en la cabeza de alguien para seguir y seguir y seguir, y con estas series sé que hubo la libertad creativa, pero también cómo cambia el proceso, o es mucho más emocionante tener que contar lo que podían haber contado en 130. No, quiero 14 episodios, quiero 10 episodios y eso es todo. Bueno, es que la diferencia es el cielo a la tierra. Yo creo que Ujú. efectivamente la telenovela después terminó como empañándose de mala reputación en algunos círculos justamente por esa suerte de borrachera que le daba a los ejecutivos cuando sentían que tenían un éxito en sus manos y te decían, dale 30 capítulos más, ahora, dale 40 más. Y obviamente llegaba un momento que la historia se ponía demasiado truculenta que por más inteligente o sensato que fuera el escritor, ya te desbordaba tus propias capacidades de sensatez. Entonces eso fue haciendo que las telenovelas empezaran a convertirse como en productos que siempre han sido de naturaleza industrial, pero que empezaron como
a tener muchas fisuras en el contenido. La maravilla del streaming es que te obliga a contar historias en un tiempo más corto. Eso hace que los valores de producción se manejen con mucho más rigor. Eso hace que además puedas manejar una tensión narrativa más intensa, que no se diluya en escenas de relleno, ni mucho menos, sino vas al grano, vas a atrapar a la audiencia por el cuello y generar esa adicción tan maravillosa que tienen las buenas historias, pues, ¿no? Total, y que por ejemplo, para los que no se han visto Pálpito, les cuento que yo fue en una sentada, porque terminaba yo esperaba en muchas series como que pasa algo, uno tiene que esperar 2 episodios más para ver qué Mm. pasó, y Pálpito es pam, 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 pum, 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 o sea, todo pasa, se acabó el capítulo, no es como, ay Dios mío, queda el cliffhanger, pero le resuelven a uno un montón de cosas en el mismo episodio, eso me sorprendió mucho. ¿Por qué tomaron esa decisión de tener esta narrativa de darnos todo ya? Porque uno vive con ansiedad y hasta ahora esperar 8 días a veces es como de mucho cuando estábamos acostumbrados a esperar semanas. Exacto. Bueno, justamente por eso, cuando yo me di cuenta que, fíjate, cuando estás en el streaming, tienes mucha más competencia que cuando tú estás trabajando, por ejemplo, vas a hacer una novela para RCN, el enemigo es Caracol, o viceversa. Cuando vas a hacer una novela para Radio Caracas, el enemigo es Venevisión. Televisa es TV Azteca, Telemundo es Univisión. Son dos grandes contendores. En cambio, Ujú. en el streaming hay muchísimos contendores, incluso dentro de la propia Netflix. eh, Sabes, yo sé que la audiencia tiene al lado, con un clic, puede brincar a otra historia, bien sea latinoamericana, bien sea noruega, bien sea sueca, bien sea norteamericana. Entonces, digamos, es tal la conciencia de eso que un narrador tiene esa espada de Damocles de que no puedo dejar que me abandonen. Entonces, eso hace que uno, en particular, yo lo concebí así, pues yo no voy a dejar que la gente ni siquiera voltee para los lados, que se quede Piense. atrapado, que se quede atrapado en la historia y tenga que seguir y seguir y seguir, ¿no? Y Leonardo, con esto en cuenta, cuando termina Pálpito, la mayoría, o sea, como los conflictos centrales que en otro tipo de producción quedarían abiertos porque tenemos 130 episodios, aquí podríamos haber dicho, se acabó acá porque se resolvió, pues como todos los conflictos iniciales que nos presentaron en los primeros episodios. Cuando se termina, ¿estaba la idea de una segunda temporada o fue sorpresa para ustedes también como chicos? Esto está número uno en no sé cuántos países, en países además que no hablan nuestro idioma, vamos para la segunda parte. ¿Cómo funcionó pues esa noticia de que iban para una segunda temporada? Bueno, un poco la premisa fue a diseñar la historia de manera que, tal como bien lo dijiste, eh, si se acababa allí y no había mañana, igual el público quedaba satisfecho porque se resolvieron los grandes enigmas de la historia, ¿no? Los conflictos de alguna manera se dilucidaron. Pero cuando vimos que ya en las primeras 2 semanas estaba en el primer lugar de series de habla no inglesa en más de 81 países, y eso se sostuvo durante 7 semanas seguidas, casi 2 meses, que no es poca cosa. O sea, nos dimos cuenta que estábamos ante algo que se nos había ido de las manos para un territorio muy afortunado. Entonces, obviamente, no habían pasado 2 semanas cuando Netflix me dijo, necesitamos urgentemente escribir la segunda temporada de la historia, pues, ¿no? Y en esta escritura, de la segunda temporada, de repente cuando llega la noticia, ¿cómo funciona para el escritor? Como que tú de inmediato sabías como, uy, tengo esto para Simón, uy, va a pasar esto con Zacarías, o cuánto tiempo se tiene que sentar uno. Y no sé si además exista la presión de, oye, tienes la serie con mejores números por semanas además consecutivas. ¿Cómo aborda un escritor como todos estos detalles que digamos, digo yo me llenaría de ansiedad y presión y Dios mío, ahora cómo hago una segunda que sea igual? O sea, ¿cómo se sienta Leonardo enfrente al computador a escribir la segunda parte? Ansiedad, presión, todas las anteriores, o sea, porque efectivamente yo decía, wow, yo puse toda la carne en el asador en la primera temporada, como dicen, es decir, yo no me guardé nada, porque tú no sabes si hay un mañana, es decir, tienes que ocuparte de que la historia que estás contando sea un éxito, no estar pensando en segundas, terceras, cuartas temporadas, porque es Ujú. un ejercicio especulativo que si te pones en eso más bien puedes hacerle daño
a la primera temporada, estar como posponiendo grandes puntos de giro para una improbable segunda o tercera temporada. Cuando es oficial, que debo hacerla, claro, me senté a decir, ok, ¿y ahora qué cuento? Porque ya casi todas los cartuchos los quemé, ¿no? Ujú. Pero bueno, estaba efectivamente, tenía la fuerza de unos personajes que habían generado mucha empatía con el público, había un tejido emocional tremendo. Y bueno, me puse a diseñar nuevos puntos de giro en función de, mira, la premisa de la primera temporada, yo de verdad que eh, creo que fue muy poderosa y que fue parte del enganche con la audiencia, era de qué eres capaz de hacer para salvar la vida de la persona que más amas. O sea, eres capaz Ujú. de llevarte por el medio todos tus códigos morales, todos tus principios éticos, hasta qué punto eres capaz de eso. Entonces, toda la audiencia, de alguna manera, jugó a imaginarse en la misma situación que Zacarías. Entonces, hubo unos que estuvieron de acuerdo, otros que no estuvieron de acuerdo. Y ese juego que estableció la audiencia fue delicioso y hizo rentable la posibilidad de una segunda temporada, estableciendo premisas también de vamos a ponerle una situación límite ahora a otro personaje de la historia. Y para eso iba porque además vimos el tráiler y tampoco se guardaron nada. O sea, es como, no voy a decir spoilers, si ustedes entran a buscar el tráiler de Pálpito temporada 2 vemos a Simón, vemos a Camila, vemos a Zacarías diciendo, hola esposa, y uno es que, como así que hola esposa? O sea, perdóname, pero me están contando un montón de cosas en 2 minutos de tráiler. Es como, ¿qué va a pasar? O sea, ahí sí, yo siento que me dieron toda la carne en el tráiler, es como así, si el tráiler es lo que menos muestra y lo que lo deja uno con muchas preguntas. Aquí nos resolvieron un montón de dudas que se quedaron de la primera temporada. Leonardo, ¿qué va a pasar en la segunda temporada si ese tráiler me contó todo eso? No, pero generalmente, a ver, es como cuando tú ves el Titanic, la película del Titanic, ya tú sabes que el barco se va a hundir. Lo que quieres es Sí. saber cómo se hunde y cómo reaccionan los personajes, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí, o sea, es obvio que la gente sabe que Zacarías eventualmente va a encontrar a Camila, porque sería absurdo escribir una historia donde los personajes no se vuelvan a reencontrar, porque ellos en Sí. la primera temporada quedaron cada uno por su lado. Simón se fue a México, Camila se fue al Medio Oriente, Zacarías se quedó con la idea de que su mujer había muerto, pero termina la primera temporada con la noticia que le manda Sarmiento desde la cárcel, mira, no, tu mujer te engañó. Entonces uno sabe que lo que viene es la gran venganza de Zacarías. Entonces uno quiere ver cómo se ejerce la venganza, cómo reacciona Camila, cómo reacciona Simón y cómo va a ser la venganza. O sea, todo eso, Señor es eh, malo. yo- Ese señor es perdón. malo. Que Zacarías es malo, muy malo. Bueno, yo no sé, más Qué malo es susto. Sarmiento, más malo es Sarmiento que básicamente hace lo que hace por el cochino Por dinero, ¿no? negocio. Ujú. Pero Zacarías como él lo dice muchas veces, es un acto de amor desesperado, irracional, eh, criminal, delictivo, pero él está haciéndolo por amor. Entonces ahí es donde se mezclan las líneas borrosas entre el bien y el mal, ¿no? La moral, sí. Leonardo, Exactamente. ¿qué es lo que más te emociona de esta segunda temporada como espectador? O sea, tienes tú ya esta incursión al mundo del streaming después de un éxito increíble que lo mencionaba al inicio en televisión. Como espectador, ¿qué te emociona de lo que podrías contarnos de lo que vamos a encontrar los espectadores que estamos como con esa ansiedad de qué va a pasar? Porque esto va a ser increíble. Bueno, me emociona. Yo creo que logramos grandes escenas. Hay encuentros que son verdaderos duelos actorales entre Sebastián Martínez y Michelle Brown, entre Ana Lucía y Sebastián. Es decir, que son los tres grandes protagonistas de la historia, pero también el foco narrativo se mueve hacia otros personajes. Lo que pasa con los jóvenes de la historia, con Samantha, es tremendo. Entonces, aquí el nivel emocional y la intensidad de la historia, bueno, crece exponencialmente. Además se incorporan nuevos personajes que potencian la trama maravillosamente. Entonces,
creo que la gente se va a encontrar escenas que, bueno, es mi aspiración, ¿no? Como escritor, que se le queden grabadas en la memoria. Y Leonardo, por último, con esto del streaming y tener la oportunidad de tener historias de Latinoamérica en el mundo, ¿qué historia tuya de televisión te gustaría ver en streaming? Que el mundo conozca y que se enamoren de alguna de tus historias. ¿Cuál te gustaría de las tuyas que tuvieran, que estuviera número uno en el mundo y que la vieran en Alemania, en lugares donde ni siquiera sabíamos que existían? En Alemania, en Polonia, en Italia, en Kenia, en los países africanos, en los países del Medio Oriente. Mira, de las que ya yo he escrito, dices tú, de las que ya escribí, Sí, sí, bueno, sí. que bueno, imagínate, a mí me encantaría, por ejemplo, El País de las Mujeres, que fue una historia, además que era un homenaje a la mujer latinoamericana. Era la mujer venezolana, pero en rigor a la mujer latinoamericana, porque hay arquetipos que son esencialmente latinoamericanos en esa historia. Cosita Rica, que fue a la sazón Boom. como mi historia más exitosa en Venezuela, que esa que me la pidieron alargar y hasta que yo dije ya no más, porque esa tenía toda una textura sociopolítica interesantísima, ¿no? Con el momento que estaba viviendo el país. En fin, hay una que se llama La Mujer Perfecta, que fue la última novela que escribí para Venezuela, donde la protagonista tenía síndrome de Asperger y fue una historia muy distinta que caló muchísimo al público, que en el fondo era una historia que estaba manejando los conceptos de inclusión que ahorita son tan relevantes, ¿no? En las historias que se cuentan en las plataformas. Sí. Pues O ojalá sea, todo eso pase, ojalá porque tenemos muchas cosas para darle al mundo en cuanto a producción, en cuanto a libretos, porque hay cosas, tenemos escritores, lo que decía al inicio, que han hecho historia y que han contado, nos han enseñado a muchos cómo se cuentan las historias y siento que deberíamos tener más historias latinoamericanas dando vueltas por el mundo. Leonardo, felicitaciones, de verdad que nos dejaste, mejor dicho, ahí pendientes de lo que va a pasar en la segunda temporada, porque se ve buenísimo y lo que es el tráiler me dejó sorprendida. Llegó, que va, ¿cómo nos van a contar todo esto? Esto va a estar muy, muy bueno. Felicitaciones y gracias por regalarnos minutos de tu tiempo. no, gracias a ti y a tu audiencia, los invito a todos que a partir de mañana se conecten. Bueno, yo creo que en Colombia me he dado cuenta de que llegué, está llena de señales de que vamos a palpitar en grande desde mañana y creo que hay que estar muy orgullosos, Colombia y Latinoamérica, de que efectivamente nuestras historias están dándole la vuelta al mundo, así como en algún momento ocurrió el boom literario de nuestros escritores, nuestros grandes novelistas, García Márquez, Vargas Llosa, Carlos Fuentes, fueron leídos por miles y miles de personas. Ahora nuestras producciones audiovisuales le están dando la vuelta al mundo y Pálpito es una de las que está en la primera línea de fuego y tenemos que sentirnos todos muy gratificados por eso. Claro que sí, Leonardo, muchas gracias. Gracias a ti.